Bueno, entonces para empezar a armar el, el grafo, lo primero que tenemos que hacer es descargar la información de los APIs de los tragos. Entonces, si no se acuerdan nada de esto, les sugiero que vayan a mirar cómo es las clases de Martín. Pero si no, así como mini repaso, les dirá que teníamos URLs que nos permitían descargar data frames, básicamente del API, que incluían algún subconjunto de información de los tragos, los ingredientes, el trago, el ID del trago, etc. En particular había uno que es el que nos va a interesar acá, que es la posibilidad de descargar todos los tragos con toda su información, indicando la letra con la cual empiezan esos tragos. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer todas las letras y descargar todos los tragos que hay para cada letra. Bien, entonces eso lo vamos a hacer arrancando con un elemento vacío, null. Bueno, esta es la URL base a la cual le agregamos al final la letra que nos interesa. Y después lo que vamos a hacer es recorrer todas las letras que hay, que fíjense que ya en R nos venían cargadas en un objeto letters, todas las letras. Un comentario, dado que la idea es hacerlo un poco más rápido, digamos, dentro de lo posible, no me voy a poner en este notebook a hacer live coding ni nada, sino que lo que vamos a hacer es ir recorriéndolo ya directamente. Entonces, bueno, por si las dudas, cargo de nuevo el paquete, que veo que no lo había cargado. Y fíjense, por ejemplo, agarrando la letra A, puedo correr este pedacito de código y veo que con la letra A había 25 bebidas y puedo ver el data frame que obtuve. Y bueno, fíjense que esto es un poco lo que ya habíamos visto, pero tenemos los nombres de las bebidas y los ingredientes, que es lo que nos va a interesar, distribuidos al final. Entonces lo que vamos a hacer es al final del día interesarnos en capturar este pedazo de información. Bueno, corramos este chunk de código. Ahí lo que hace es irnos imprimiendo para cada letra cuántas bebidas había. Y bueno, al final obtenemos el data frame. Que no sé si le pedí que nos imprima. No nos imprime al final cuántas filas tiene, pero vamos a verlo acá. Tenemos básicamente 420 bebidas. Bien, entonces ya con esto podemos hacer algunas preguntas sencillas sobre los datos que vamos a ver en un cachito, pero como se acordarán, el problema que teníamos acá es que muchas de los campos que teníamos estaban llenos de nada. Entonces de alguna forma nos vamos a querer sacar esa información de encima. ¿Por qué? Porque fíjense que para estudiar las relaciones que hay entre tragos y bebidas, la forma en la que está acomodada esta información no es la mejor, ¿no? O sea, yo lo que querría tener es algo que más directamente me muestre cómo está relacionado el primer trago con sus ingredientes, ¿no? Entonces, como formas básicas de representar los datos en una red, hay muchas formas de guardar la información de una red. Hay algunos que son en el formato JSON, que directamente ya guardan la estructura de la red, pero a nivel más básico, digamos como los CSVs de las redes, podemos pensar que hay dos cosas. Uno es el listado de ejes, que el listado de ejes va a tener una pinta parecida a esto, ¿sí? Donde
para cada bebida, yo lo que voy a tener es, si quieren pueden pensarlo como un CSV, y entonces en cada línea del CSV voy a tener primero el nombre de la bebida y después su ingrediente, y esto es muy parecido al formato largo de Tidyverse y tiene sentido, ¿no? Tengo por cada bebida una observación que corresponde al par bebida-ingrediente, ¿no? que sería la conexión. Y fíjense cómo, pensando en el formato Tidyverse, rápidamente a esto le podríamos agregar información extra, por ejemplo, cuánto lleva de cada cosa, ¿no? Si uno lo pudiese ponernos en gramos o en onzas, mililitros, lo que sea. Entonces este es uno de los formatos más básicos que tiene, en algún sentido, en comparación al que les voy a mostrar después, la ventaja de ser un poco más compacto, porque lo único que vamos a guardar es las conexiones que hay en la red, y el otro que, si bien no lo vamos a usar tanto ¿cómo es esto? En este tutorial o no sé, ejemplo que estamos viendo hoy, es importante porque hay un montón de métodos que se usan con esto, y es, si quieren, lo más exportable a distintos paquetes, porque no solo está iGraph para trabajar con redes, que es la matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia lo que nos dice es, imagínense que tengo una matriz que tiene tantas filas como nodos tengo en la red, o sea, tendría tantas filas como tragos más ingredientes tenga, ¿sí? Y tantas columnas como tragos más ingredientes tenga, o sea que es una matriz cuadrada, tiene igual cantidad de filas que de columnas. Y en cada elemento yo lo que tengo es un 0 si esos dos elementos que estoy mirando no están conectados, y un 1 si sí están conectados. Entonces, por ejemplo, mirando esto, lo que yo tendría es en la fila que corresponde a A1, el trago A1, un 1 en la columna que corresponde al gin, un 1 en la columna que corresponde al Grand Marnier, un 1 en el que corresponde al Lemon Suisse, y así. Y al revés también, mirando la fila que corresponde al gin, voy a tener un 1 en la columna que corresponde a A1, mirando la fila de Grand Marnier, un 1 en la columna que corresponde a 1, etc. Lo que me parece interesante para que puedan comparar entre estos dos formatos es que de alguna forma la lista de ejes, si bien es el formato largo de Tidyverse, es mucho más compacta que la matriz, ¿no? Porque si yo quiero saber, por ejemplo, si un eje está o no en mi red y miro el listado de ejes, bueno, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que lo encuentre y entonces voy a tener que recorrer el listado de ejes hasta encontrarlo y ya. O puede pasar que el eje no esté, ¿no? Y entonces voy a tener que recorrer todo el listado hasta estar seguro de si estaba o no. Versus en la matriz, lo que tengo es todas las posibles combinaciones que hay entre nodos de la red, tragos y ingredientes. Fíjense que inclusive está exagerado en este caso porque tengo hasta la posibilidad de tener conexiones entre ingredientes, que eso ya sabemos que no pasa. Y como tal es como que tengo, no sé, exagerada la cantidad de información que estoy mirando, ¿no? Sería como sobreextenso. Pero la ventaja es que si yo voy a mirar la red, rápidamente, mirando la matriz, puedo saber si cualquier elemento está o no, ¿no? Porque voy y miro el elemento que corresponde a gin con A1 y veo si hay un 1 o no, y ya sé si esa combinación está o no. Mientras que, como les decía, mirando el listado podría pasar que no lo vea. Bueno, entonces vamos a armar la red. Para eso vamos a empezar preprocesando este data frame, como les decía. Cargamos el paquete de Tidyverse como primer paso, que ya nos va a cargar el grueso de las librerías que vamos a necesitar. Y en este chunk de código
lo que vamos a hacer es tomar el data frame de bebidas y lo que vamos a hacer es seleccionar solo las columnas de los ingredientes y después, para poder visualizarlas como una sola tira de ingredientes para cada trago, las vamos a pegar en una sola columna. Entonces fíjense, como siempre, esto es una forma de hacerlo. Yo lo que voy a hacer es, como les decía, fíjense, para cada ingrediente, ahora de alguna forma comprimí el data frame, tengo el trago, para cada trago, no para cada ingrediente, tengo una sola línea que combina todos los ingredientes que tenía ese trago. Entonces, con eso, ahora lo que hago es separar en filas esta columna que pegué con comas. Fíjense. Entonces ahora, ese elemento que antes estaba pegado en una sola línea con comas, ¿sí?, y que tenía todos los ingredientes de cada trago, lo separo por las comas y entonces se me despliega en el formato que sería el del listado de ejes, ¿no?, donde tengo una fila de mi data frame por cada combinación trago-ingrediente. Esto también se puede usar usando las funciones estas de pivot, de tidyverse. Hay otras formas de hacerlo. Si quieren probar a hacerlo de otra forma, no hay ningún problema. Por ahí lo más interesante hacerlo así es que de paso ven algunas funciones nuevas. Bien, me están dando un poco errático el mouse. A ver. Entonces, después de haber hecho esto, obtengo finalmente la cantidad total de combinaciones que hay de trago o bebida, que es la cantidad de ejes, y vemos que son 1698, que esta información, combinado con que hay 420 tragos, vemos que da ese número que veíamos como la cantidad de ingredientes promedio cuando hicimos el otro trabajo, que daba del orden de 4, ¿no? 4 por 420 da más o menos 1600, algo así, 1680. Entonces, ahora vamos a ver también más adelante cómo se relaciona ese número con lo que vemos en la red. La única sutileza que queda chequear, y esto es una de las razones por las cuales tiene sentido no hacer este notebook directamente, no en live coding, sino siguiendo el notebook, es que nos aparece este problema, que ¿qué es? Hay tragos que tienen el mismo nombre que ingredientes. Fíjense, la limonada, por ejemplo, y la rosa, que no sé qué es, pero bueno. Entonces, eso nos va a traer algunos problemas a la hora de construir la red. ¿Por qué? Porque cuando le pasemos estos datos a las funciones que generan las estructuras de las redes y esas cosas en R, el problema que vamos a tener es que vamos a tener cosas que aparecieron en el lugar de los ingredientes metidas en el lugar de los tragos y viceversa, y se nos van a colapsar en un solo nodo cosas que deberían ser nodos distintos. Entonces, para evitar eso, el procesamiento sencillo que podemos hacer es pasamos todos los nombres de los tragos a mayúscula y todos los nombres de los ingredientes a minúscula. Entonces, fíjense cómo queda. Lo que hago es, usando la función mutate, reemplazar los nombres que teníamos antes. Y fíjense, bueno, justo los primeros ya estaban en mayúscula, pero si vamos un poco más lejos, fíjense, Almería tiene la clara de huevo, y la clara de huevo está en minúscula y el nombre del trago en mayúscula. Y con eso, fíjense,
Cuando el intersect ya no queda nada en la intersección, con lo cual me liberé de ese problema. Bueno, por último, antes de pasar en el próximo video a la construcción del grafo, fíjense que ya con esta estructura de la lista de ejes hay algunas preguntas que podemos responder. Por ejemplo, ¿cuál es la bebida que más ingredientes usa? ¿Cuál es la bebida que menos ingredientes usa? Y lo que les decía antes, un poco de cuántos ingredientes usan un trago en promedio y cómo están distribuidos esos. Entonces fíjense, cada uno de estos pedacitos de código va respondiendo esa pregunta. Acá tenemos los tragos ordenados en orden decreciente de cantidad de ingredientes. Para eso estoy usando la función count, que la puedo usar así directamente porque tengo el data frame agrupado por trago. Y entonces, no sé, en el primero vemos que lo que está primero es esto que entiendo que es como un ponche de huevo. Fíjense, usa 11 ingredientes. Después, no sé, masala chai, quizá ustedes sepan qué es. Yo lo único que registro es que tiene algo como té chai, y que tiene este nombre divertido. Después puedo contarlos en orden creciente, y acá lo que vemos es que hay un montón de tragos que tienen solo 2 ingredientes. Fíjense, esto continúa. Un montón de tragos solo tienen 2 ingredientes y después 3. O sea que ya estamos viendo que, fíjense cómo se veía el otro, hay una clara simetría en la cantidad de ingredientes que usan los tragos, porque hay muy poquitos que usan, no sé, hay uno que usa 11, uno que usa 9, 2 que usan 8, ya después hay varios con 7. Y entonces lo que estamos viendo es que de alguna forma los que tienen muchos ingredientes son menos, ¿no? Es menos común tener muchos ingredientes que tener poquitos. Bueno, acá tenemos esta información sumaria. Lo que decíamos antes, la cantidad promedio de ingredientes anda del orden de 4 y típicamente andan entre, no sé qué sería, 2.5 y 5.5, y el mínimo está en 2 y el máximo en 11, que eso es lo que ya habíamos visto antes. Y bueno, y podemos hacer un histogramita de esto para resumir esa información. Fíjense, acá tenemos combinado un histograma con un boxplot, reproduciendo algunas de las cosas que vimos antes. Bien podrían hacer un violin plot, un montón de gráficos acá, se los dejo para que jueguen. Fíjense, el único cuidado que estoy teniendo es de viñar el histograma con valor 1, cosa de poder distinguir. Fíjense, no hay tragos que tengan un solo ingrediente. Podríamos pensar que una cualidad necesaria para que algo pueda ser considerado un trago es que tenga más de un ingrediente. Si no es, no sé, un ingrediente, no un trago. Y bueno, se ve esto que veíamos antes, ¿no? Que hay poquitos con 2, después hay un pico en 3 y ahí empieza a decrecer de nuevo hasta llegar al 7, y después hay poquitos con 8, poquitos con 9 y uno solo con 11, que para el boxplot aparecen como outliers directamente. Bueno, para terminar este video, lo que les dejo como ejercicio es que repitan este análisis, pero en vez de mirar los tragos, miren los ingredientes. Entonces lo que van a tener ahí es la distribución de tragos en los cuales participa en cada ingrediente, y vamos a ver que hay ingredientes que participan de un montón de tragos y otros que solo están en un trago. Bueno, nos vemos en el próximo video para ahora sí construir el grafo.